Muy buenos días, tardes o noches, estimados alumnos. Ya para terminar con toda la serie de clases que hemos estado haciendo, tanto presencial como los complementos virtuales que hemos estado avanzando, sobre neuroanatomía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre neuroanatomía del hipotálamo. El hipotálamo es una estructura que está ubicada principalmente, como ven acá, en la base del cerebro, justo por debajo del tálamo. Desde donde se va a proyectar, ¿no?, hasta la parte inferior, pero a través de las paredes del tercer ventrículo, ¿no? Más adelante vamos a ver una imagen para que entiendan un poco mejor que el tálamo es una estructura que está en las paredes del tercer ventrículo. Además es muy pequeño, aproximadamente del tamaño de una almendra, pero el impacto que tiene el hipotálamo en nuestro cuerpo es muy grande, porque esta región es un centro de comando para diferentes sistemas biológicos, principalmente regula la homeostasis. Y esa es la palabra clave que tienen que tener, homeostasis. O sea, ayuda a mantener el equilibrio del cuerpo. ¿Por qué? Porque regula cosas esenciales, ¿no?, que nosotros a veces damos por sentado, como la temperatura. Nuestro cuerpo, a pesar de la temperatura del ambiente, no somos como los reptiles, que nuestro cuerpo se adapta a la temperatura del ambiente. O sea, si en el ambiente están 30 grados, nuestro cuerpo estaría también a 30 grados si fuéramos reptiles. Pero no, nuestro cuerpo se mantiene a una temperatura entre 36.5 y 37 grados estables, independientemente de la temperatura que nos rodea. Si baja la temperatura, ¿no?, nuestro cuerpo, a pesar de eso, mantiene su temperatura estable. También regula el hambre, porque si nosotros no pudiéramos tener esa sensación de hambre, posiblemente podríamos desnutrirnos muy rápidamente. Pero cuando el cuerpo necesita de nutrientes, ¿no?, se activa este mecanismo que ustedes ya conocen como hambre. Lo mismo con la sed, el sueño, los estados de ánimo, incluso la libido. O sea, todos estos tipos de funciones corporales son esenciales para la vida. Entonces, el hipotálamo realiza estas tareas para interactuar con el sistema endocrino, que es básicamente el que controla todas las cosas que hemos mencionado. Porque, como ven, se conecta con la glándula pituitaria, ¿no?, a través del tallo infundibular o tallo pituitario. Entonces envía señales, ¿no?, que pueden estimular o inhibir la liberación de hormonas en la glándula pituitaria, y esto es lo que hace que funcionen, ¿no?, muchas respuestas corporales, ¿no? Un poquito más adelante vamos a ver un poquito más a detalle cómo funciona esto. Entonces, también vamos a ver que regula no solo estados físicos, sino también es como que un mediador para respuestas emocionales y también respuestas de la conducta. Y esto lo vamos a ver mucho más claro en la última diapositiva con las patologías que vamos a comentar en esta clase. Y también influye en respuestas como el estrés, la agresión, el placer, ¿no?, el sistema de recompensa. Todos estos aspectos son importantes, ¿no?, porque nos han ayudado en el transcurso del desarrollo del ser humano en la supervivencia y en la adaptación. ¿Ok? Por eso el hipotálamo, al ser tan pequeñito, sin embargo, cumple un rol muy importante, del cual posiblemente incluso por eso el ser humano sigue vivo, ¿no?, hasta ahora. Entonces veamos un poco los límites del hipotálamo.
Esta imagen tenemos que entenderla que es una vista lateral, pero, ¿no? La parte frontal del cerebro está hacia la parte derecha de la diapositiva. O sea que, si imaginamos, los ojos estarían por esta zona, ¿ok? Para poder entender lo que vamos a mencionar. El hipotálamo, como ya se mencionó, está en la parte inferior del tálamo, ¿no? En la parte ventral del diencéfalo. Por su parte anterior, ¿ok? Está limitado por la lámina terminal, que como vemos es una lámina fina que termina en el quiasma óptico. Por la parte superior, ¿ok? Está delimitado por el surco hipotalámico. Este surco es el que divide el tálamo del hipotálamo. Por la parte posterior, que en este cuadro no se ve, por eso he colocado esta imagen acá, ¿no? Está el tegmento del mesencéfalo, ¿ok? Como vemos acá, está de color rosado, el tegmento del mesencéfalo. Pero obviamente, este mesencéfalo está girado, en realidad debería verse así, ¿no? Bueno, las letras obviamente van a tener que girar un poco, ¿no? Pero esta sería la posición de este cerebro que estamos analizando en este momento, ¿no? Entonces el tegmento por la parte posterior. Y en las partes laterales, ¿no? Los límites son la sustancia innominada y el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Que vimos en las clases anteriores. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuáles serían las conexiones con la hipófisis? Porque, como comentamos, el hipotálamo realiza un control, ¿no? De múltiples funciones, pero justamente por su regulación o su conexión directa con la glándula hipófisis. Se conecta a través de la hipófisis, a través del infundíbulo y del tallo hipofisiario, ¿no? Que vimos que es esta estructura, ¿no? Que se diferenciaba en las láminas anteriores, ¿ok? Como vemos, esto se localiza justo en la parte caudal del quiasma óptico. Ahora, el sistema hipotálamo hipofisiario, ¿no? Tiene una característica que es la circulación portal hipotálamo hipofisiaria. Esta circulación que vemos acá, ¿no? ¿Ok? Estos vasos sanguíneos que atraviesan, ¿no? O que van desde el hipotálamo y llegan hasta la hipófisis, tienen factores liberadores y también inhibidores, ¿no? Que son sintetizados, como ven, en los núcleos del hipotálamo. ¿Ok? Ahora, este sistema vascular especializado es el que nos va a asegurar que las sustancias químicas que controlan la liberación de estas hormonas, por ejemplo, la ACTH, ¿no? Recordarán, la ACTH es la adrenocorticotropa. La LH, la hormona luteinizante. La FSH, folículo estimulante. O la TSH, ¿no? La hormona estimulante de la tiroides, ¿no? Y también incluso la hormona de crecimiento, que como habíamos leído un tumor en este estímulo podría producir gigantismo, ¿no? Entre otros. Entonces, estas señales son las que permiten inhibir o estimular, ¿no? La secreción de estas hormonas. Ahora, también existe una conexión neuroendocrina, ¿ok? Que es una conexión directa entre el hipotálamo y la neurohipófisis, como ven acá, ¿no? De algunos núcleos hay conexiones neuronales, ojo, esto eran conexiones hormonales, ¿no? Que iban a vasos sanguíneos y terminaban en la hipófisis.
Y estas son conexiones neuronales que van directamente desde los núcleos, ¿no?, a la neurohipófisis, ¿ok? Directamente del hipotálamo a la neurohipófisis o hipófisis posterior. Estas fibras, ¿no?, que como ven se originan en los núcleos paraventriculares, los núcleos supraópticos, se extienden, ¿no?, a través del tracto, y aquí es donde hormonas como la vasopresina, ¿no?, que es una hormona antidiurética, y la oxitocina, que lo vamos a ver mucho en el curso de ginecología, son liberados directamente, como ven, al tracto sanguíneo, ¿no? Directamente. ¿Ok? Como ven, estas conexiones no solo nos facilitan una regulación precisa de las funciones de nuestro cuerpo, porque sintetizan y liberan hormonas, sino nos permiten comprender que el hipotálamo integra estas señales del ambiente interno del cuerpo y también capturando señales del ambiente externo, justamente para mantener esa palabra clave que les digo, homeostasis, y permite responder de una manera adecuada al entorno, ¿no? Y entonces esta interacción hipotálamo-hipófisis es como que un ejemplo de lo sofisticado que puede ser, ¿no?, el cuerpo humano. Este es un corte coronal, como les mencioné, y el hipotálamo es esto de acá, como ven. Esto del medio es el tercer ventrículo, que ustedes ya conocen, pero las paredes de este tercer ventrículo están formados por el hipotálamo, ¿no? Okay, estos nombres de acá simplemente son los mismos de acá, ¿no? Na, núcleo arcuato, ¿no? El núcleo paraventricular, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Estos de acá son estos mismos de acá, ¿ok? Simplemente que este es un corte coronal, este es un corte longitudinal, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a ver un poco sobre las conexiones del hipotálamo. Y en estos dos pequeños paneles se explica muy bien, ¿no?, cuáles son estas conexiones. En primer lugar, vamos a ver que hay algunas interacciones con algunas estructuras cerebrales, como estas de acá, que ustedes ya conocen, la amígdala y el hipocampo. El hipotálamo, como podemos ver, recibe información emocional y de memoria justamente de estos dos, ¿no? Emocional desde la amígdala y de memoria desde el hipocampo. Esto le va a permitir ajustar las respuestas emocionales, ¿no?, también de comportamiento, en función de las experiencias que tú estás viviendo en este momento. Por ejemplo, si tú escuchas un chiste y te causa gracia, lo que tú vas a responder, ¿no?, físicamente es o sonriendo o riendo. ¿Ok? Entonces recepcionas un estímulo externo y tu cuerpo reacciona, porque la risa es algo incluso que a veces es difícil de controlar. Cuando algo te da mucha risa, ¿no?, a veces hasta cuando estás en un lugar que no deberías reírte, ¿no? Algunos se acordarán, por ejemplo, en el colegio, cuando estaban en la formación, decían todos firmes, y no deberían estar riéndose, pero de un momento a otro alguien hacía alguna broma, algo gracioso, y por más que te tapes la boca todavía, ¿no?, y no querías reírte para no ser evidente en la formación, aún así nos reíamos, ¿no? Entonces es una respuesta emocional. El tálamo, ¿ok?, recibe información sensorial,
¿no? O emite información sensorial y cognitiva. Y esto, ¿no? O estos datos nos van a permitir coordinar respuestas autonómicas, ¿ok? Como ya lo vimos en la clase anterior. También vemos acá el tronco del encéfalo, ¿no? Estas conexiones facilitan la regulación de la vigilia y del sueño, porque es importante, si tu cuerpo está agotando sus energías, tienes que dormir, pero necesitas un impulso que te haga dar ese sueño, porque si imagínate, no pudieras dormir, en pocos días moriríamos. ¿Okay? También recibe información del núcleo solitario. Este integra información sensorial visceral, ¿ok? Y química, ¿no? Que son cruciales para aspectos fisiológicos como la presión arterial y la digestión, ¿ok? También, como ven acá, la circulación sanguínea al estado físico, químico y hormonal también está monitoreado por el hipotálamo. Y al recibir esa información responde a los cambios de la composición de la sangre o los estados físicos, ¿no? Lo que hace que libere hormonas para mantener esa homeostasis. Entonces, como ven, el hipotálamo recibe información no solo químicas, bueno, en realidad todas son informaciones neuroquímicas o electroquímicas, pero no solamente son informaciones de, por ejemplo, si estoy teniendo mucho calor o frío, sino también del estado interno de mi cuerpo. Si es que tengo mucha presión, se me ha aumentado la presión arterial, si está subiendo la temperatura de mi cuerpo, si estoy triste, si estoy alegre, etcétera, etcétera. En este panel, ¿no?, de la derecha de sus diapositivas, vamos a encontrar algunas conexiones para la regulación hormonal y conductual. Primero, con relación a la hipófisis. El hipotálamo, como ya vimos en las diapositivas anteriores, se conecta directamente con la hipófisis. ¿Para qué? Para controlar la liberación de hormonas que van a regular funciones corporales, que ya vimos que vienen desde el metabolismo, incluso hasta la reproducción, ¿no? Y todo esto es importante para, ¿cuál es nuestra palabra clave? Homeostasis. ¿Ok? Homeostasis. Luego vamos a ver una interacción con el sistema límbico. ¿Ok? El sistema límbico. El núcleo accumbens, ¿no?, y también la corteza orbitofrontal están involucrados en la regulación del placer y también en la regulación de algunas decisiones. ¿Okay? La accumbens, más relacionado con lo del placer, y la corteza orbitofrontal con las decisiones. Entonces vemos que el hipotálamo interactúa con estas regiones para coordinar respuestas que son adaptativas, relacionadas con la motivación. ¿Okay? La motivación. Porque si hay algo que te produce alegría, placer, te gusta hacerlo, intrínsecamente tu cuerpo no se estresa al hacerlo. ¿Ok? ¿Qué te emociona más? Muy probablemente acá hay muchos alumnos que les encanta el fútbol, por ejemplo.
también debe haber chicos que les encantan los videojuegos. Y estoy seguro que muchos de ustedes habrán pasado horas jugando partidos y también horas sentados frente a una computadora jugando algún tipo de videojuego. Algo que a veces no se lograba, por ejemplo, cuando estaba en el colegio. Podías estar horas sentados en el salón y te aburrías, te cansabas, querías salir, porque no estabas motivado. Mientras que ese deporte o ese videojuego te mantiene tan motivado, ¿ok?, que voluntariamente tú, a pesar de que estás físicamente agotado, o a veces incluso con sueño, sigues jugando, ¿no? Y tratas de mantenerte concentrado. ¿Ok? Áreas de motivación y placer. El sistema límbico interactúa estrechamente para coordinar respuestas, entonces, emocionales y motivacionales. Ahora, obviamente, esto también, mucho antes de que la humanidad llegue a la modernidad, obviamente esto se había desarrollado más para poder estimular a la supervivencia a través de la alimentación, ¿no? ¿Qué es lo que me motiva a buscar alimentos, ¿no?, a cazar? ¿Qué es lo que me motiva a escapar, ¿no?, cuando veo que estoy en peligro, ¿no? Imagínense los primeros Homo sapiens. Veían un tigre dientes de sable, escapaban, corrían, sabían que cuando estaban en peligro se tenían que ocultar. La reproducción. Si no hubiera ese estímulo, ¿no?, de necesidad de reproducirnos, la humanidad se hubiera extinto hace mucho tiempo. Pero también la de lucha, la de protección. En esa misma situación del tigre dientes de sable, había, ¿no?, situaciones en las que el padre, el líder, ¿no?, cuando veía a sus hijos, a su familia que estaban en peligro de ser atacados por estos enormes animales, se enfrentaba en contra de lo que sus instintos le decían, porque también tiene, ¿no?, un comportamiento de protección, de lucha. Entonces todo eso está relacionado con el sistema límbico. ¿Ok? También vemos la formación reticular. A través de estas conexiones, el hipotálamo regula ciclos de sueño y de vigilia. ¿Para qué? Para gestionar adecuadamente, ¿no?, la energía que tenemos. Estos ciclos de sueño y de vigilia se acomodan de acuerdo, ¿no?, a los estímulos externos. Es por eso que cuando llegamos a la noche, empezamos a tener mucho más sueño que cuando estamos en el día, porque nuestro cuerpo interpreta el entorno donde está y dice, ok, estamos de día, no necesito dormir, más bien necesito estar alerta, despierto, para trabajar, para hacer, para ir a cosechar, para ir a cazar. Y en la noche, ¿no?, el estímulo es que te vayas a dormir. Pero ¿qué pasa cuando tú te vas a otro país, ¿no? Nos vamos a un país donde en este momento, por ejemplo, si en este momento acá, en Lima, Perú, fuera de día, en ese lugar es de noche. Digamos que estamos en China, en Japón, por ahí. Es de noche. Nuestro organismo, ¿no?, la formación reticular, se adapta a este nuevo estímulo. ¿Ok? Se adapta a este nuevo estímulo para que en pocos días tu cuerpo vea otra vez, ok, ahora ya no es de noche, es de día. Tengo que invertir la vigilia y el sueño para que en la noche otra vez me empiece a dar sueño y en el día yo esté en vigilia. Se adapta porque todos esos estímulos que reciben del entorno le hacen entender que el ciclo de día y de noche ya se invirtió. ¿Okay? Y el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse. Si no fuera así, imagínate, no podríamos viajar a otro país con muchas horas de diferencia porque estaríamos
agotadísimos en el día, ¿no? Y en la noche estaríamos muy activos cuando la mayoría está descansando. Finalmente, como en todas las clases, vamos a hablar de una patología relacionada, ¿no? Ahora que estamos en el tema de hipotálamo, vamos a hablar del amartoma hipotalámico. Los amartomas son esencialmente un crecimiento desorganizado de un tejido normal, que crecen en forma anormal. Ojo, no son cánceres, no son tumores en la forma tradicional, porque no crecen de una forma invasiva. Tampoco se diseminan por otras partes del cuerpo, o sea, no hacen metástasis. ¿Okay? Es el crecimiento normal, pero de tejido normal. Ahora, entre los motivos o causas que producen estos amartomas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el amartoma hipotalámico, probablemente tenga que ver algún tipo de malformación congénita, porque se sabe que estos amartomas están presentes desde el nacimiento, ¿ok? Pero todavía todo este tipo de patologías son motivo de estudio, ¿ok? ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, como se mencionó, los amartomas son un crecimiento desorganizado de tejido normal en una zona anormal. Y los síntomas o efectos que podemos encontrar acá, y por eso las imágenes que ahorita voy a explicar, está primero la pubertad precoz, ¿ok? Como ya hemos visto, el hipotálamo está muy relacionado con la hipófisis, ¿no? La glándula pituitaria, la que regula todas las hormonas. Entonces, uno de los síntomas y efectos que podemos ver es la pubertad precoz. Por ejemplo, en esta foto vemos un niño que tiene un desarrollo precoz. Ya le está saliendo vellos en el cuerpo, un desarrollo más apresurado, ¿no? De sus genitales, etcétera, etcétera, ¿no? Un desarrollo sexual anticipado. La tomografía de este niño que vemos acá, ¿no? Ve justamente que hay un desarrollo anormal, ¿no? Amartomas. Pero también este personaje. ¿Por qué pongo este personaje que muchos de ustedes deben relacionarlo, conocerlo? Porque los amartomas hipotalámicos también producen un tipo de epilepsia que se llama epilepsia gelástica. Esta epilepsia, ¿ok? Se caracteriza principalmente por crisis emocionales, ¿no? Pero las más características son risas. Risas que no son provocadas, risas que no es que tú estás viendo algo gracioso, te han contado un chiste, estás viendo una imagen que te causó gracia y empezar, no. Risas que no, a veces incluso son incontrolables. Pero no es que te estés riendo por algo gracioso, sino que estás teniendo un episodio, una convulsión, una epilepsia gelástica. Y se manifiesta con risas. Obviamente esto se ve prematuramente en los niños, pero si no fuera tratado, si esto no recibiera un tratamiento adecuado, con el tiempo van a desarrollar también problemas cognitivos, trastornos en el comportamiento, lo que te va a llevar a problemas psicosociales. Ahora entienden, una persona como este personaje que se ríe de forma incontrolada, a pesar de que algo no le pueda causar gracia, problemas, trastornos en el comportamiento, desafíos psicosociales, ¿no? ¿A quién les recuerda? A este personaje, ¿no? Entonces una muy buena memotecnia de el amartoma hipotalámico. Todos los síntomas que tiene nuestro amigo, ¿no? Tal vez también, no sabemos, ha tenido una pubertad precoz.
Posiblemente. ¿Cómo se diagnostica? Como vemos acá, se realizan comúnmente tomografías o resonancias magnéticas, ¿no? Para ver el cerebro lo más detallado posible y poder detectar, ¿no? Este crecimiento anormal. Ahora, el tratamiento de los amartomas puede ser solo farmacológico, ¿no? Dependiendo de qué tanto ha sido el crecimiento, ¿no? Y eso podría manejar algunos síntomas, sobre todo estas convulsiones, ¿no? Convulsiones gelásicas. En algunos casos, solo de ser necesario se va a proceder a cirugía, ¿ok? Para reducir el tamaño del amartoma. Pero recuerden que al estar en una zona un poco complicada del cerebro y al ser el mismo cerebro, no es un tratamiento que de frente se recomiende a primeras, ¿ok? De preferencia incluso el farmacológico, y si con eso ya puede tener una vida relativamente normal, yo creo que ya sería suficiente. Pero obviamente hay que hacer un seguimiento al paciente para ver cómo está este amartoma, está creciendo, se ha controlado, ¿no? Pero también se puede hacer lo que ahora se conoce como radiocirugía, específicamente la radiocirugía estereotáctica, ¿no? Con estos rayos gamma, ¿no? Los gamma tipo knives, y se irradia, ¿no? Estas zonas del amartoma, ¿no? Para tratar de reducir el tamaño del tumor. Obviamente esto tiene también sus pros y sus contras, tiene sus efectos secundarios también, pero ¿cuándo normalmente se va a recomendar? Pues cuando ni la terapia farmacológica ni la quirúrgica, sobre todo la quirúrgica, es muy inaccesible, entonces sí podríamos ir por la radiocirugía. El pronóstico de estos pacientes, ¿no? Con amartoma hipotalámico puede variar porque ya mencionamos, estos tumores son benignos, no hacen metástasis, pero como es un crecimiento irregular en el hipotálamo, obviamente va a haber complicaciones grandes, muy, muy significativas, ¿no? En la regulación de las hormonas, en la regulación neuronal y en todo lo que hemos comentado, porque tiene que ver con la homeostasis. Entonces va a estar alterado, ¿no? Va a estar alterado. Entonces vamos a ver, como siempre, un pequeño video para que ustedes puedan entender un poco mejor esta patología. Como ven, el pequeño Okay, niño I'm se not. ríe de un momento a otro, pero no quiere reírse. Y pasa tan seguido de que, como ven, le incomoda, le molesta, ¿no? Y bueno, su madre trata de consolarlo, de decirle tranquilo, ¿no? Pero no son risas provocadas, simplemente él está queriendo hacer su actividad normal. En este caso, por ejemplo, pintar este pequeño carrito. Y de un momento a otro vienen este tipo de pequeñas What color did you paint that convulsiones. wheel? ¿Ok? Entonces, posiblemente este niño ya haya recibido algún tipo de tratamiento, ¿no? Para que pueda retornar a una vida normal. Muy bien. Con esto entonces damos por terminado nuestra clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase.